¿Pensaban que Brad Pitt siempre fue una estrella? ¿Que siempre hizo las películas que quiso? Hoy goza de fama, fortuna y prestigio. Trabajó con los mejores cineastas y ganó los premios más codiciados. Pero en sus comienzos debió participar de una película que detesta y que no tiene ganas que se mencione demasiado: Cutting Class. Este video está auspiciado por mi nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Hay que ser sinceros, Cutting Class es una película de terror intrascendente, de dudosa calidad, tan infame que enseguida desapareció de los cines. ¿Cómo pudo ser que un astro de la talla de Brad Pitt cayera así debajo? Bueno, prepárense para una montaña rusa de emociones y sorpresas, porque los comienzos de nuestro ídolo no fueron tan glamorosos como imaginamos. La historia de William Bradley Pitt ni siquiera empezó en Hollywood. Nacido en 1963, fue criado en Springfield, Missouri. Como hijo de una familia de clase media, de niño llevó una vida esquemática, pero encontró su pasión en un autocine. Las películas le revelaban mundos más grandes, divertidos y excitantes que Springfield. Más tarde ingresó a la Universidad de Missouri para estudiar publicidad y diseño gráfico. No obstante, deseaba ser actor. Faltando 2 semanas para recibirse, partió a Los Ángeles para cumplir su sueño. Compartió una vivienda junto a otras 7 personas y consiguió los trabajos que podía. Fue chofer de limusinas y se disfrazó de pollo gigante para la cadena de comidas El Pollo Loco. No le importó lo ridículo que pareciera ni llevar el traje en jornadas de calor extremo. El dinero le servía para comer y pagar clases de arte dramático. Mientras aprendía técnicas de actuación, Brad comenzó a dar sus primeros pasos profesionales. Era fresco y atractivo, lo que siempre captaba la atención entre los directores de casting. Sin embargo, seguía siendo un anónimo más que luchaba por triunfar. Pese a las contras, logró sus primeros papeles en cine como extra, a veces sin acreditar. Se lo puede reconocer en algunos planos del drama juvenil Less Than Zero que protagonizó Robert Downey Jr. Cobró $38, pero la pasó tan bien que no le importó. Sin embargo, quería ingresar al sindicato de actores y para eso necesitaba tener al menos un diálogo en una producción. Entonces ideó un plan. En otro de sus trabajos como extra le tocó hacer de un camarero y debía servir champán durante una cena. Luego de servirle una copa a una actriz le preguntó: ¿quieres algo más? El director detuvo el rodaje y, enfurecido, le dijo que si volvía a hacer eso, lo iba a echar. De a poco obtuvo roles con diálogo en series como Dallas y 21 Jump Street. Eran trabajos pequeños, pero trabajos al fin. Además, le permitieron aprender los mecanismos de una industria tan pintoresca como exigente. Para 1988, la perseverancia y la resistencia dieron sus frutos. Quedó seleccionado para protagonizar The Dark Side of the Sun, una coproducción entre Estados Unidos y Yugoslavia. Allí compuso a Rick, un muchacho que busca la cura de una enfermedad en la piel. En su debut como figura principal, Brad se preparó intensamente. Esperó ilusionado el estreno que podría reportarle más oportunidades laborales, pero la película no pudo ser terminada en lo inmediato y el estreno se pospuso debido al estallido de la guerra de Croacia. Recién vería la luz en 1997 con el actor ya consagrado, pero a fines de los 80 la situación de Brad Pitt seguía siendo precaria. Dispuesto a mantenerse activo, prestó atención a un ámbito que no había tenido en cuenta: el cine de terror. Por esos años el mercado estaba dominado por el slasher, el subgénero de los asesinos misteriosos que masacran a jóvenes incautos. Eran películas de bajo presupuesto, que solían transcurrir en una sola locación y contaban con un elenco mayormente desconocido. Brad notó que las películas slasher le daban chances a jóvenes que buscaban abrirse camino en Hollywood. Algunos hasta llegaban a las grandes ligas. Recordó el caso de Jamie Lee Curtis. Debutó a los 19 años en Halloween, de John Carpenter. Luego de actuar en más producciones aterradoras, ascendió a films de otros géneros y mayores presupuestos. Una situación parecida era la de Kevin Bacon, que había participado en Viernes 13, y la de Tom Hanks en He Knows You're Alone. Creyendo que él podría hacer un recorrido similar, Brad asistió a los castings de películas de terror. Se probó para ser el protagonista de A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. En la primera película había debutado cinematográficamente Johnny Depp, lo que era un buen antecedente. No fue elegido, aunque tuvo mejor suerte cuando estelarizó el capítulo Black Tickets de la serie televisiva Las pesadillas de Freddy. Brad buscó más oportunidades dentro del género. La insistencia lo llevó a dar con un guión firmado por Steve Slavkin, un novato que también ansiaba ser alguien. Lo leyó y descubrió que se trataba de un slasher clásico, pero como en el caso de Halloween y Curtis, podría servirle. Se titulaba
Cutting Class. La protagonista de la historia es Paula Carson, una estudiante de secundaria. Vive con su padre y está de novia con Dwight, un apuesto deportista, pero es deseada por Brian, un joven que acaba de llegar luego de quedar libre de un reformatorio. Había matado a su padre. En ese contexto de amores juveniles comienzan a suceder asesinatos cada vez más brutales. La lista de sospechosos incluye a Brian, el señor Dante, rector del colegio, el extraño encargado y hasta el mismísimo Dwight. Brad se involucró en el proyecto, en parte porque necesitaba el trabajo y en parte porque se enteró que podía no ser un slasher del montón. El director contratado fue Rospo Pallenberg, nativo de Gran Bretaña, era el colaborador más fuerte del cineasta John Boorman. Participó en el guión de Deliverance y escribió Excalibur y The Emerald Forest, todas películas de gran nivel que le valieron reconocimiento y estatus. No dejaba de sorprender que su ópera prima fuera un slasher, algo muy alejado de lo que venía haciendo. Intrigado por la participación de Pallenberg, Brad se sumó a un elenco que incluía jóvenes ascendentes y veteranos. Para componer a Paula, se eligió a Jel Schoelen. Venía de actuar en The Stepfather, un thriller de gran éxito. En el ambiente le auguraban un futuro como Scream Queen, incluso como actriz fuera del género. Su vida sentimental también era un motivo de interés, ya que había salido con Keanu Reeves. Al principio, Schoelen rechazó Cutting Class. No le gustaba para nada el guión. Rechazó varias veces el ofrecimiento. Sus agentes la convencieron de que aceptara, que sería importante para su carrera. En primer lugar, se trataba de un rol protagónico. Además, Pallenberg era un profesional respetado de la industria y su debut como director generaba expectativa. En paralelo a las negociaciones con Schoelen, Cutting Class incorporó a dos figuras con amplia trayectoria. Por un lado, Martin Mull, un músico y comediante que solía brillar en cada aparición cinematográfica y televisiva. Firmó para interpretar a William Carson, el padre de Paula. Para personificar al señor Dante, la producción contrató a Roddy McDowall. De actor infantil pasó a ser estrella durante los 60, donde sobresalió por su papel de Cornelio en la saga del Planeta de los Simios. Aunque nunca dejó de trabajar, su carrera volvió a dar un salto en los 80 gracias a películas de terror. La intervención de Mull y McDowall entusiasmó a Brad y posibilitó que Schoelen aceptara a regañadientes involucrarse en Cutting Class. Solo faltaba encontrar a quién encarnaría a Brian. El elegido fue Donovan Leitch, un joven prometedor que venía actuando en algunas películas, incluyendo producciones europeas. También pertenecía a una familia de artistas. Su padre era Donovan, un reconocido músico escocés, y su hermana, Jon Sky, estaba protagonizando films exitosos como Say Anything. Brad sabía que era el menos experimentado de aquel grupo, pero se puso a aprender de ellos y dar lo mejor de sí para que Dwight fuera creíble. Sin embargo, el rodaje de Cutting Class no fue sencillo. Brad y Schoelen veían que Pallenberg era un hombre agradable, aunque pronto advirtieron que le costaba acomodarse a su función de director. No estaba contento con realizar una película de terror, de modo que quiso añadir más elementos de comedia, pero eso no fue lo más incómodo para el reparto. Antes de rodar cada escena, Pallenberg les dio lecturas de líneas que él quería recitar exactamente. Ese procedimiento es generalmente odiado por los actores, y aquí no fue la excepción. Pese a las dificultades de la dirección, Brad se propuso enfocarse en el trabajo, pero como todo rodaje, él y sus colegas tuvieron ratos libres entre una escena y otra. A veces las esperas eran prolongadas y el joven actor no podía más del aburrimiento. En una oportunidad vio que pasaba un auto y, para divertirse un poco, le hizo gestos obscenos al chofer. Una broma inocente que no había hecho con maldad, pero al rato unos oficiales de la policía llegaron al set y preguntaron por él. Descubrió que el conductor, ofendido, había hecho la denuncia. Brad respondió un breve interrogatorio, pidió disculpas y el asunto quedó ahí. Además del trabajo y las humoradas, Brad también se preocupó en tener una buena relación con sus compañeros de elenco, en especial con Schoelen. Compartían el disgusto por el guión y el desempeño de Pallenberg, pero también los unieron cuestiones más íntimas. Pronto empezaron a verse después de filmar. Se forjó una amistad que, con el correr de las jornadas, devino romance. Era la primera vez que Brad formalizaba un noviazgo con una actriz. La química entre ambos también se hizo visible delante de cámara, lo que ayudó a darle realismo a sus labores. En medio de un clima mucho más agradable para la pareja protagónica, el rodaje de Cutting Class culminó sin mayores contratiempos. La producción se desarrolló durante 1987, pero la película recién llegó a los cines el 17 de julio de 1989. Brad y Schoelen estaban esperanzados con el estreno. Aunque no habían tenido una buena experiencia, al menos esperaban que tuviera un buen desempeño en la taquilla y les permitiera acceder a más y mejores oportunidades. Pero nada salió como esperaban. Para ese entonces el slasher se había agotado debido a una fórmula repetitiva y películas poco inspiradas. Además, el subgénero siempre padeció el maltrato de la crítica. Por otro lado, estaban surgiendo largometrajes que mezclaban terror y comedia, lo que podía beneficiar al film. Eso no fue suficiente. Cutting Class fue destruida por la prensa e ignorada por el público. Se le
cuestionó la falta de originalidad, la ausencia de ritmo, la dirección torpe y el nivel desparejo de las actuaciones. Si vos estás escribiendo tus propias historias o tenés una idea que querés transformar en película, cortometraje o una serie, notarás con este video lo importante que es trabajar sobre un guión para que no termine como Cutting Class. Por eso, estos últimos 2 años desarrollé el curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de publicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo guiones durante más de 10 años, desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tenés toda la información del curso abajo en la descripción y si usás el código SEPFILMS YT al finalizar tu compra, hay un 20% de descuento. El fracaso de Cutting Class era indudable, pero Brad Pitt no se dejó afectar. De hecho, valoró los aspectos positivos. Acababa de debutar como uno de los actores principales de una película, y eso mejoraba un poco su currículum. Y sobre todo, había conocido a Shellen. En cada aparición pública se mostraban cariñosos y felices. En esa época, ella era más famosa que él, pero ambos eran atractivos y llamaban la atención de los fotógrafos y de quienes estuvieran alrededor. La relación creció al punto de que se comprometieron. Brad estaba loco de amor por su compañera, y se lo expresaba mediante poemas y cartas. Pero el idilio duró un año. En 1989, Pitt recibió un llamado de Shellen desde Hungría, donde estaba rodando una nueva versión de El fantasma de la ópera. La notó triste y sabía que estaba sola. Preocupado, gastó $600 de los 800 que tenía y compró un pasaje para viajar de Los Ángeles a Budapest. Cuando aterrizó y fue al encuentro de su amada, ella le dijo que se había enamorado de Dwight Little, el director de la película. Choqueado, Pitt solo atinó a decir que se marchaba. Lo consideraría uno de los momentos más bajos y humillantes de su vida. De regreso a Estados Unidos, el actor se concentró en su carrera. Al poco tiempo logró lo que tanto esperaba. Por hacer de un ladrón seductor en Thelma y Louise, cautivó a Hollywood y al mundo. Le llovieron cada vez mejores papeles en grandes films y no se detuvo hasta convertirse en una estrella. En el plano sentimental, tuvo nuevas relaciones y hasta se casó con Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Los otros responsables de Cutting Class también siguieron su curso. Slavkin consiguió un reconocimiento por sus creaciones para el canal Nickelodeon. Mull nunca paró de destacarse en la televisión y en los escenarios. McDowell trabajó hasta su muerte en octubre de 1998. Donovan Leitch se enfocó más en su faceta musical, tocando con diferentes bandas. En cuanto a Jill Shellen, participó en otras películas de terror, contrajo matrimonio con el compositor Anthony Marinelli y se dedicó a su familia. En una entrevista recordó con afecto sus días con Brad. Pese a haber cumplido su sueño de triunfar en el cine, Pitt nunca se olvidó de Cutting Class, aunque no en el mejor sentido. En una entrevista para Rolling Stone de 1994, la mencionó al pasar solo para catalogarla de horrible. Por esa época surgió un extraño rumor. Según se dijo, el astro y Aniston fueron a una venta de garage. Él pagó $20 por una edición en VHS de la película y ahí mismo la destrozó al tiempo que gritaba «Ojalá pudiera destruir todas las copias». En una nueva entrevista para Rolling Stone, Pitt desmintió el episodio. Aún así, se refirió a Cutting Class como una película de terror para adolescentes que no tiene nada de horrible excepto que existe. También dijo que la había pasado tan mal haciéndola que nunca la vio terminada. Cuando el periodista le preguntó si de verdad destruiría cada copia si pudiera, admitió que sí. Cutting Class pudo haber catapultado a Brad Pitt, pero casi hunde su naciente carrera. A pesar de los problemas del rodaje y de la nula repercusión, evidencia los tortuosos inicios de un actor que luchó para superarse, y nos recuerda que todos nuestros ídolos de la pantalla grande tienen en su filmografía adefesios que quisieran eliminar para siempre. El cine nos dio miles de controversias. En este canal exploramos escándalos que sirvieron para promocionar películas, pero también otros que tuvieron el efecto contrario: cancelaciones, censura, cárcel y en este caso que veremos hoy, la muerte de su director.